Si te hubieras cruzado con Saulo en aquel camino a Damasco, no habrías visto a un apóstol ni a un hombre humilde doblando rodillas. Habrías visto a un perseguidor con una misión clara: cerrar puertas, silenciar casas, arrancar de raíz lo que él llamaba falsa fe. Imagina el polvo, el sol de Siria en la piel, el rumor del ganado en la distancia y de repente una luz que no es del sol. Un encuentro que lo desarma por completo. Ese hombre fue convertido. Esa mano que antes golpeaba ahora escribe cartas que arden con pasión. ¿Qué vio Saulo que nos obliga a mirar con la misma intensidad? Nos detenemos en esa imagen porque nos prepara para la pregunta que atraviesa toda la carta a los Gálatas. Cuando la libertad que Cristo da choca con tradiciones y reglas, ¿qué prevalece? ¿Fe o obras? ¿Salvación por gracia o por méritos añadidos? Esa es la pregunta que transformó a Saulo y que hoy podría transformar a cualquiera de ustedes. ¿Qué clase de tesoro están intentando mejorar con sus propias manos? La iglesia de Galacia se convirtió en el campo de batalla de esa pregunta. Gente liberada por el Evangelio que había creído en Cristo empieza a oír voces que dicen: si no cumples con esto, si no agregas aquello, no estarás completo. No era una discusión académica, era una presión vital que podía devolver a aquellos creyentes a una esclavitud espiritual. Pablo responde con urgencia: la suficiencia de la gracia está en juego. Y su tono no es meramente teórico, es paternal y enojado a la vez, porque ve a hermanos perdiendo la libertad que costó la cruz. Véase Gálatas 1:6-9. Esta es la escena. Personas que experimentaron la liberación comienzan a someterse otra vez a cadenas de costumbres y ritos. Es como ver a alguien salir de una prisión con la puerta abierta y decidir volver a encerrarse porque no sabe caminar en la luz. ¿Por qué sucede esto? Porque las tradiciones prometen seguridad. Si hago X, entonces estoy bien. Pero Pablo insiste en otro principio. No es la obra humana la que justifica ante Dios. Es la fe que se apoya en la obra terminada de Cristo. Esa verdad es la columna vertebral de toda la carta a los Gálatas. Si esta palabra te está hablando, deja en los comentarios una sola palabra: fe o obras. ¿Con cuál lidias hoy? Para entender por qué Pablo escribe con tanta claridad y dureza, necesitamos mirar a sus argumentos uno por uno. Primero, la justificación por la fe. Pablo toma el ejemplo de Abraham, no para hacer una clase de historia, sino para mostrar el principio. Abraham creyó a Dios, y esa fe le fue contada por justicia, ver Gálatas 13:6. Ocurre antes de la ley, antes de cualquier sistema ritual que pudiera añadirse. Abraham fue declarado justo no por cumplir preceptos, sino por confiar. Pablo usa esa decisión histórica para decir: el fundamento de la relación con Dios siempre fue la fe que confía en sus promesas, no el trabajo humano que intenta alcanzar su favor. Segundo, la ley tiene una función, pero no es la de salvar. Pablo llama a la ley pedagogo, una figura encargada de guiar temporalmente hasta que viniera la promesa. Gálatas 3:24-25. Imaginen a un tutor que vigila a un niño hasta que llega la mayoría de edad. Su tarea no es sustituir la herencia, sino protegerla hasta que el heredero esté preparado. De la misma manera, la ley mostró la santidad de Dios y la incapacidad humana para alcanzarla por sí mismos. Señaló la falta y la necesidad. Pero cuando llega Cristo, la promesa supera al pedagogo. La herencia ya no depende de la tutela, sino de la filiación. Esa distinción es vital para no caer en dos extremos peligrosos. El primero sería presentar la ley como algo totalmente malo, como si fuera un invento demoníaco. Pablo no cae en eso. Él reconoce que la ley tiene valor pedagógico. El segundo extremo,
y quizá más sutil, es el legalismo, que transforma la libertad en presión. Haz esto y serás aceptado. Ese veneno vuelve a atar a la gente. La carta a los Gálatas combate ambas distorsiones, mostrando que la verdadera relación con Dios nace de la promesa cumplida en Cristo, recibida por fe. Cuando la fe se convierte en confianza viva en la obra de Cristo, se abre otra dimensión, la adopción. Pablo eleva esto al centro de su argumento pastoral. No somos esclavos, somos hijos e hijas, y como tales tenemos una herencia. Gálatas 4:7. Adopción es más que un título teológico, es una realidad práctica que altera la forma en que vivimos. El lenguaje afectivo que Pablo usa, Abba, Padre, revela intimidad, acceso y coherencia. No estamos cumpliendo una lista de requisitos para ganar el favor del Señor. Habitamos la casa del Padre. Eso cambia las decisiones, las relaciones y las prioridades. Si piensan en la diferencia entre un siervo que vive con temor y un hijo que vive con confianza, verán por qué Pablo se indigna ante los que quieren imponer la ley como camino a la aceptación. La ley produce miedo y control. La filiación produce libertad responsable, pero libertad no significa licencia para hacer lo que queramos. Aquí es donde debemos ser claros. Pablo no promueve un antinomianismo donde cualquier conducta sea aceptable. La libertad cristiana que él defiende está orientada hacia una vida guiada por el Espíritu, no por el cumplimiento mecánico de normas. Pablo lo dice con palabras cortas y contundentes. Estad firmes, pues, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Esa libertad es una energía que se traduce en una moralidad nueva, no en ausencia de moralidad. Si pretendemos mantener la libertad sin entrar en la lógica del Espíritu, corremos el riesgo de transformar la gracia en una excusa. La gracia transforma deseos, no los aprueba. Entonces llegamos a una de las imágenes más gráficas que Pablo usa. La contraposición entre obras de la carne y fruto del Espíritu. Gálatas 5:19-23. No es una lista para hacer un juicio frío, es un espejo pastoral para mirar el corazón. Las obras de la carne aparecen como impulsos que destruyen la comunidad y la propia vida: inmoralidad sexual, impureza, idolatría, enemistades, celos, borracheras, orgías, y la lista sigue con divisiones y envidias. Por el contrario, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, describe el carácter que brota cuando la vida es dirigida por el Espíritu. Estas listas nos ponen frente a una decisión concreta. ¿Qué cultivo en mi vida? Cultivar la carne es fácil, porque el mundo ofrece atajos y justificaciones. Cultivar el fruto requiere permanecer cerca del árbol, regarse en la palabra y permitir que el Espíritu nos forme. Esto no sucede por voluntad propia solamente, sucede en comunidad, en un proceso donde el Espíritu moldea, corrige y crea fruto. Aquí es donde la ética comunitaria de Pablo toma fuerza. Él no imagina cristianos como islas. Cuando habla de llevar las cargas los unos de los otros, Gálatas 6:2, está describiendo una iglesia que entra en el dolor ajeno, comparte la penuria y acompaña la lucha. No es una carga para imponer cumplimiento, es una práctica de restauración y humildad. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Escuchando primero, acompañando con presencia, ofreciendo ayuda concreta, una llamada, una comida, apoyo práctico y en ocasiones una corrección acompañada de amor. La restauración comunitaria va acompañada de límites sabios y de una conciencia de que cada uno responderá por su propia carga. Gálatas 6:5, pero siempre con manos tendidas para ayudar. Pablo no minimiza la disciplina.
Por el contrario, la asume desde un lugar pastoral. Cuando hay tropiezo, el camino es la restauración con gentileza, cuidando de no caer en orgullo o autojustificación. No se sostiene una vida cristiana en autoevaluaciones teóricas, se sostiene en el andar diario donde unos ayudan a otros y donde el fruto del Espíritu se convierte en evidencia de una vida transformada. Volvamos por un momento a la figura de la ley como pedagogo. Si la ley fue un tutor hasta Cristo, ¿qué hacemos con ella ahora? No la tiramos a la basura, la leemos a la luz del cumplimiento en Cristo. Su función como espejo que muestra pecado sigue siendo útil. Nos revela la incapacidad humana y nos conduce al Redentor. Sin embargo, colocarla en el centro como camino de salvación es perverso por su nexo con la muerte. La ley trae conciencia de culpa y sin Cristo condena. Cristo no anuló la ley porque la odiara, la cumplió. En esa obediencia la ley encuentra su sentido pleno, apuntar hacia aquel que la cumple por nosotros. Gálatas 2:21. La tensión se vuelve más personal cuando pensamos en nuestras propias formas de añadir cosas a la gracia. No siempre son rituales exteriores, a veces son formas más suaves, un rendimiento religioso, una autoimagen de obediente que busca aprobación humana, o una exigencia hacia otros para medir su fidelidad. Estas son las cadenas invisibles que devuelven a la Iglesia a la esclavitud. Pablo nos advierte que volver a esas ataduras no es una neutralidad, es una pérdida de libertad y de identidad. ¿Y qué pasa con el orgullo espiritual? Esconde la tentación de jactarse en obras propias. Pablo lo confronta de raíz al decir que si la justicia pudiera ser alcanzada por obras, entonces la cruz sería vana. Si la justicia viniera por la ley, entonces Cristo murió en vano. Gálatas 2:21. Esa afirmación golpea porque nos coloca frente al hecho de que todo intento humano de ganar el favor de Dios por mérito anula el significado de la cruz. La gracia no es un recurso adicional, es la raíz y la base de la vida cristiana. Al mismo tiempo, Pablo no invita a una religiosidad pasiva. La libertad de la que habla demanda un tipo de compromiso distinto, no un esfuerzo para merecer, sino una entrega que produce frutos. Es una energía que transforma. El que ha sido libre no permanece indolente, se vuelve activo en el amor. El apóstol lo describe con imágenes fuertes. No es volver a la ley con cadenas, sino cargarse unos a otros en amor. Sembrar para el Espíritu y cosechar vida eterna. Gálatas 6:7-9. La semilla que ponemos determina la cosecha que vendrá. Piensen por un momento en dos personas, una que vive midiendo cada cosa por cumplimiento de normas y otra que vive confiando y responde en amor. En la primera, la vida se convierte en una serie de chequeos. En la segunda, las relaciones se transforman porque el motor es la confianza mutua y la responsabilidad amorosa. Pablo está exhortando a que vivamos como hijos, no como siervos temerosos. En este punto, podría parecer que el debate es abstracto, pero es dolorosamente concreto. Cuando la identidad cristiana se reduce a prácticas externas, los marginados suelen quedar fuera. Cuando la comunidad se organiza en torno a la pureza ritual, el amor trasciende las fronteras. Pablo, con su tono pastoral, recuerda que la promesa es para todos los que por fe se relacionan con la promesa de Abraham, sin importar su origen étnico o su pasado. Gálatas 3:14. Esa amplitud es el corazón del Evangelio. En Cristo, la herencia se comparte con toda la familia de la fe. Podemos seguir desgranando piezas doctrinales, pero lo que sigue es más peligroso y cercano: la tentación de confundir identidad y conducta. Pablo no reduce la identidad a indiferencia moral, ni la conducta a un sistema de méritos. Su llamado es a una coherencia que brota desde adentro. Nosotros vemos esto en la imagen del fruto.
No es algo que uno pueda fingir sin estar conectado a la fuente. Un árbol que está siendo regado por el Espíritu dará fruto. Y ese fruto no es para exhibición, sino para nutrir la comunidad, para ser instrumento de reconciliación y para testificar de una nueva creación. Mientras avanzamos en el camino de este texto, surge una pregunta práctica que no podemos evadir. ¿Qué cadenas estamos guardando en nuestra propia vida o en la vida de la comunidad? ¿Cuáles son las reglas añadidas que prometen seguridad, pero que en realidad impiden que el amor fluya? Esta es una pregunta que quema. Porque cuando uno empieza a mirar honestamente, suele descubrir que las cadenas no siempre vienen en forma de leyes religiosas explícitas. A veces son expectativas sociales, orgullo espiritual o miedos que disfrazamos de piedad. Pablo no deja este examen en el plano individual solamente. Cuando habla de restauración, lo hace con una fuerte dimensión comunitaria. La corrección fraterna tiene normas. Hacerlo con espíritu de mansedumbre, sabiendo que también podemos ser tentados, y que la meta es restaurar, no humillar. Gálatas 6:1. Esa praxis requiere humildad y práctica. Aprender a pedir perdón, a ofrecer ayuda práctica, a defender al oprimido, a no aprovechar el poder para controlar. Hasta aquí hemos trazado el mapa. Encuentro transformador de Saulo, crisis de la libertad en Galacia, doctrina de la justificación por fe, función pedagógica de la ley, adopción como realidad transformadora, libertad que exige caminar por el Espíritu y la ética comunitaria de cargar las cargas. Todo converge en una imagen que Pablo utiliza para cerrar su argumentación más personal: gloriarse únicamente en la cruz. Gloriarse en la cruz significa renunciar a cualquier pretensión de mérito. Representa un morir simbólico a la vanidad de pensar que podemos añadir algo a la obra de Cristo. Pablo se presenta a sí mismo como alguien que lleva en su cuerpo las marcas de la cruz. Esas marcas testifican su compromiso y su entrega. Gálatas 6:14. No es una ostentación de sufrimiento, sino un reconocimiento de que la identidad cristiana se forma en la cruz. Morir a lo que éramos para vivir como nuevas criaturas. Aquí la tensión se vuelve íntima y palpable. ¿Estás dispuesto a renunciar a la pequeña gloria que te da tu propia religiosidad para abrazar la cruz que humilla y exalta a la vez? Esa pregunta atraviesa todo lo que hemos visto hasta ahora. Y mientras quienes oyen esa pregunta sienten la presión, también lo que sigue es una promesa: la gracia. La carta no es una mera condena, es una invitación a habitar la libertad por la cual Cristo nos hizo libres. Pero antes de seguir, debemos detenernos en un aspecto que toca directamente la manera en que nos relacionamos entre nosotros: la responsabilidad de la comunidad en no permitir que la doctrina errada eche raíces. Cuando ciertas voces comienzan a imponer reglas que desvían a la Iglesia de la gracia, la respuesta no puede ser indiferencia. Se necesita valentía apostólica que confronte, corrija y restituya. Esa valentía no es coerción, es defensa de la verdad que libera. Esta es la trama en la que estamos inmersos. Una llamada a decidir entre dos caminos, con consecuencias comunitarias y personales profundas. La carta que Pablo escribe a los Gálatas no es un tratado frío, es una carta con sangre, emoción y consecuencias. Es la carta que lo puede cambiar todo porque redefine la fuente de la aceptación de Dios. No nuestros logros, sino su promesa. Al llegar a este punto, me pregunto y los invito a preguntar en voz baja: ¿qué tradición te está hablando más fuerte que el Señor? ¿Qué medida humana te parece más segura que la gracia? No respondan todavía. Tómense un momento para sentir la verdad del cuestionamiento en el cuerpo, porque la respuesta no se improvisa, se decide en la práctica, en el día a día, en las pequeñas renuncias y en las grandes fidelidades.
Hay más por delante. Quiero llevarlos ahora a un examen práctico y a una serie de pasos concretos que la comunidad puede dar para salir de la esclavitud legalista y caminar en libertad. Pero antes de entrar en propuestas precisas, quiero que sostengan esta imagen. Una comunidad donde la gente se mira a los ojos, admite sus luchas y se carga la bolsa cuando uno no puede llevarla. Imaginen manos entregadas sin juicio, palabras que curan y practican la restauración. Esa es la iglesia que Pablo defendía. Esa es la iglesia a la que somos llamados. Hoy, antes de proseguir con ejemplos prácticos y planes de acción, te invito a tomar una decisión simple y concreta. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar que la cruz es suficiente. Comparte el vídeo o envía un mensaje. No lo hagas por la estética. Hazlo porque alguien en tu entorno podría estar prisionero de reglas que ya no tienen poder sobre él si se encuentra con la libertad del Evangelio. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Gálatas 6:18. Ahora sí, avancemos con pasos claros que lleven esta verdad desde la cabeza al cuerpo, desde la doctrina a la práctica diaria, no para sustituir la teología, sino para encarnarla en la vida de la comunidad. Primero, reconoce la cadena por su forma. Las ataduras raramente llegan etiquetadas como ley. Muchas veces se disfraza de prudencia, de tradición, de siempre lo hemos hecho así, o de una imagen de piedad que exige prueba constante. Haz una lista personal esta semana. ¿Qué expectativas te pesan más que la presencia de Dios? ¿Qué rituales o comprobaciones usas para sentirte seguro ante los demás o ante ti mismo? No busquen perfección, busquen honestidad. Identificar la cadena es el primer paso para romperla. Segundo, reaprender la justeza por la fe. Esto no es una teoría fría. Designen en su comunidad un tiempo para leer juntos a Abraham como ejemplo. Ver Gálatas 3:6. Lean la escena, discutan qué significa ser contado por justicia antes de la ley. Y compartan una breve oración que confiese: Señor, confío en tu promesa, no en mi cuenta. Practiquen este ejercicio una vez al mes. La repetición formará un reflejo espiritual. Acudir a la promesa antes que a los méritos. Tercero, restablecer la pedagogía de la ley en su lugar. La ley puede ser espejo, y debemos mirarnos en ese espejo, pero no para desesperarnos, ni para construir una lista de verificación eterna. Hagan en la comunidad un taller sobre cómo usar la ley como espejo y no como muro. Lean pasajes que muestran la función límite de la ley. Ver Gálatas 3:24-25 y después dialoguen. ¿Qué nos revela este espejo sobre nuestra necesidad de Cristo? La meta no es el escrutinio ajeno, sino el impulso hacia el Salvador. Cuarto, cultivar la filiación. Adopción no es un concepto privado, es la forma en que actuamos. Hagan prácticas que enseñen la paternidad de Dios. Sesiones en las que se comparta testimonio de cómo la experiencia de Abba, Padre, cambió decisiones concretas. Rituales sencillos que recuerden la herencia, una comida comunitaria, una lectura de promesas bíblicas, oraciones de afirmación. Al repetir estas prácticas, la comunidad interioriza que no somos siervos anónimos, sino hijos responsables. Quinto, disciplina del espíritu. Caminar por el espíritu se aprende en hábitos pequeños: lectura bíblica orientada, silencio para escuchar, confesión intencional y rendición diaria. Propongan en los grupos pequeños una rutina simple: 3 preguntas para cada día. ¿Dónde necesitaste depender hoy? ¿Qué fruto se asomó? ¿Qué carga debo pedir que me ayuden a llevar? Esto transforma la libertad en un camino de dependencia, no en licencia. Sexto, prácticas para sembrar fruto. El fruto del Espíritu no aparece por gusto, brota en terreno alimentado. Implementen prácticas corporales y comunitarias.
servicio regular fuera de la iglesia, actos concretos de bondad, entrenamiento en control propio, pequeños ayunos de hábitos que gobiernan el alma y ejercicios de mansedumbre, escucha activa en confrontaciones. Cada una debe ir acompañada de rendición y refraseo espiritual. Hemos sembrado esto hacia el espíritu, no hacia la carne. Séptimo, restauración con método. Cuando alguien tropiece, actúen con el protocolo paulino pero pastoral. Ver Gálatas 6:1. Esto significa acercarse en mansedumbre sin pontificar, cuidar la privacidad, ofrecer un plan práctico de ayuda, repasar juntos pasos concretos de reparación. Documenten, si la comunidad lo permite, una guía de restauración. Llamadas semanales, acompañamiento en decisiones, ayuda material cuando sea necesario. Restaurar es un acto de justicia y de gracia simultáneamente. Octavo, formar líderes que protejan la libertad. Los encargados de enseñanza deben exponer la suficiencia de la gracia con claridad y firmeza. Capaciten a pastores y líderes para identificar distorsiones doctrinales disfrazadas de piedad. Enseñen a corregir con ternura y a defender el Evangelio sin hostilidad hacia quienes tienen orígenes religiosos distintos. Cuando se confronte error, hágase con argumentos, no con cargadas personales. Noveno, crear espacios seguros para el examen. Muchas cadenas sobreviven porque no hay lugar seguro para decir, no lo logro. Establezcan grupos de confesión y rendición donde se comparta lucha y progreso, sin calificaciones públicas. Promuevan la práctica de pedir ayuda concreta. Quien necesita apoyo para no caer en legalismo, recibe contactos, seguimiento y oración. Esto derrota la vergüenza que alimenta doble vida. Décimo, medir la fidelidad por fruto, no por checklists. Esto es delicado. La iglesia sana usa indicadores de vida, no de rendimiento. Hagan auditorías espirituales periódicas centradas en amor, unidad, servicio y crecimiento en fruto. Gálatas 5:22-23. No se trata de eliminar comportamientos concretos que la Escritura condena, sino de evaluar si la comunidad se está moviendo hacia más amor y menos autojustificación. Ahora, acciones prácticas y concretas que pueden empezar a implementar esta semana. 1. En su pequeño grupo, lean Gálatas 6:2 en voz alta y luego hagan una práctica real de llevar la carga. Identifiquen una necesidad concreta en la comunidad y resuélvanla juntos en 7 días. Puede ser una ayuda de vivienda, alimentos o acompañamiento emocional. Este acto simple hace tangible la doctrina. 2. En la predicación, dediquen un sermón a la adopción. Gálatas 4:4-7, y al final propongan un ejercicio. Escriban una carta personal a Dios como Padre y compártanla si lo desean. La carta actúa como un reeducador afectivo. 3. En la disciplina personal, cada mañana confiesen en no más de 2 frases. Señor, no confío en mis obras, confío en tu promesa. Esta práctica rompe la tendencia a medir el valor por rendimiento. 4. En el liderazgo, establezcan una formación trimestral sobre cómo discernir judaizantes modernos, es decir, cualquier intento de sustituir la confianza en Cristo por un mantenimiento ritual o social. Enseñen a identificar la diferencia entre corrección pastoral e imposición de costumbres culturales. 5. En la misión, lleven la libertad al exterior. Identifiquen un barrio o grupo que vive bajo presión religiosa o social y ofrezcan acompañamiento práctico y la posibilidad de experimentar comunidad sin requisitos. El Evangelio revela su poder cuando aquellos que han sido excluidos entran a la mesa. Permítanme hablar ahora con franqueza pastoral sobre peligros y equilibrios que deben cuidar. La libertad no es ausencia de disciplina, ni la gracia una garantía para evitar las consecuencias. No lean la carta de Pablo como un permiso para el desorden moral.
Léanla como un llamado a la transformación radical del corazón que produce disciplina voluntaria, fruto y responsabilidad. Tampoco sustituyan la predicación del Evangelio por listas de prohibitos. El punto central siempre es Cristo crucificado y resucitado, no nuestras convicciones culturales. He aquí una ilustración breve para traer lo teológico a lo cotidiano. Imaginen a Marta y a Andrés en la misma congregación. Marta creció midiendo su fe por su asistencia perfecta y su participación visible. Andrés, en cambio, fue atraído por la promesa de ser hijo, aunque hubiera fracasado en muchas cosas. Marta mira a Andrés y piensa, no entiendo cómo se siente seguro. Andrés mira a Marta y siente que su paz es frágil porque depende del juicio humano. La comunidad que entiende a Pablo ayuda a Marta a migrar de la autoevaluación a la confianza y acompaña a Andrés a que su libertad se traduzca en servicio, no en indiferencia. Eso es cargar cargas los unos a los otros. No permitir que una convicción de seguridad sin fruto se convierta en excusa, ni que la libertad sin responsabilidad se convierta en licencia. Llegamos ahora al clímax pastoral. Gloriarse solamente en la cruz. Esta es la columna vertebral de todo lo anterior. Gloriarse en la cruz significa, primero, que reconocemos nuestra impotencia por mérito propio. Segundo, que aceptamos la obra completa de Cristo. Y tercero, que nuestras marcas, las cicatrices del acompañamiento y de la obediencia humilde, testimonian no una vida perfecta, sino una entrega real. Pablo llevaba las marcas de Jesús en su cuerpo y en su conducta. Gálatas 6:14. Esas marcas testifican que el seguimiento costó renuncia, que no fue un adorno superficial. Les propongo un gesto público para sellar este compromiso. En sus comunidades, el día que traten Gálatas 6:14, programen un acto simbólico de renuncia, no algo teatral ni obligatorio, sino una señal. Escribir en un papel aquello que se abandona, una actitud legalista, una expectativa ajena, una tradición que encadena, y luego quemarlo en privado o depositarlo en un recipiente como señal de entrega. Acompáñenlo de oración y de compromiso comunitario para sostener a quien dio ese paso. Este gesto no es mágico, es pedagógico y corporal. El cuerpo necesita imágenes para cambiar. Ahora, algunas preguntas de examen que les dejo para tomar en serio durante la próxima semana. ¿Qué cosas estás intentando mejorar con tus propias manos? Rituales, actuaciones, una imagen pública. ¿Cómo reacciona tu corazón cuando alguien te estima por tu rendimiento en lugar de por tu filiación en Cristo? ¿A quién tienes que pedir que te ayude a cargar una carga que no puedes llevar solo? No quiero terminar sin un llamado al valor pastoral. Defender la gratuidad del Evangelio requiere coraje. Cuando se enfrentan a distorsiones, las palabras duras pueden sonar fuertes, pero la medida de la corrección pastoral no es la severidad, sino la fidelidad al Evangelio que libera. Cuando confronten, protéjanse de la violencia retórica. Usen el amor que busca la restauración. Gálatas 6:1. La iglesia que Pablo imaginó es a la vez firme con la verdad y suave con los pecadores. Y ahora, una invitación concreta para este momento. Si hoy decides poner tu confianza en la obra completa de Cristo y abandonar una cadena que te ha estado atando, haz algo pequeño y valiente ahora mismo. Escribe en los comentarios «Me decido» y si quieres, añade una palabra que represente la cadena que sueltas. No lo publiques por vanidad, publícalo para que la comunidad pueda orar y acompañarte. Este es el último llamado, un compromiso visible que no te ata a la ley, sino te conecta con hermanos. Antes de cerrar, una advertencia pastoral final. La transformación es un proceso. No prometemos perfección instantánea ni cambios mágicos. Lo que prometemos es fidelidad,
la fidelidad del Espíritu que día tras día nos moldea cuando ponemos a Cristo en el centro y a los demás a nuestro lado. Si te caes, levántate con humildad. Si te juzgan, responde con verdad. Si dudas, ven a la mesa. Al cerrar, imagina otra vez a Saulo en ese camino, un hombre sorprendido por una luz que lo desmontó entero. Hoy, esa luz sigue brillando en medio de comunidades rotas, en familias que añoran libertad, en creyentes que han confundido cumplimiento con aceptación. La carta a los Gálatas es, en efecto, la carta que puede cambiarlo todo si permitimos que su fuego purifique nuestras prioridades. Que esta decisión no sea solamente una emoción pasajera, que sea una reorientación de vida. Gloriémonos únicamente en la cruz, vivamos la adopción, caminemos por el Espíritu y carguemos las cargas los unos de los otros con manos sanas y corazones humildes. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, no lo guardes solo. Busca un pequeño grupo o una comunidad donde puedan acompañarte. Si te interesa que te orientemos hacia recursos o grupos que practiquen esto, deja "Quiero compañía" en los comentarios y las personas de la comunidad te ayudarán a conectar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén.